Bienvenidos y bienvenidos a un en vivo más de la División Sudamericana para compartir con ustedes información sobre lo que viene aconteciendo en la Asamblea, en el Congreso Mundial de la Asociación General. Aquí desde San Luis, en los Estados Unidos, vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas informaciones. Y hoy vamos a responder algunas dudas que se vienen generando en las redes sociales, que también han aparecido, por supuesto, en los comentarios de los en vivos que hemos estado transmitiendo. Y vamos a hablar para eso con el pastor Gerson Santos, quien es secretario asociado de la Asociación General. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Carol. Qué gusto tenerlo con nosotros, pastor, para poder responder algunas preguntas. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la transmisión, que también nuestros amigos pueden seguir a través de las páginas que estamos nosotros promoviendo, hemos visto como en medio de la agenda, en medio de las decisiones, los delegados de pronto levantan la mano o piden poder hablar. Y ellos participan también con algunos puntos referente a esto. Queremos saber nosotros cómo funciona esa dinámica de las preguntas y quiénes en todo caso pueden participar o si todos tienen derecho a hablar. Buena pregunta, Carol. Creo que esta es una encuesta que mucha gente tiene, ¿no? ¿Cómo hay algunos ahí que se paran y hablan y otros se quedan calladitos ahí todo el tiempo, no hablan nada? Pero como delegados tienen derecho a voto y a hablar también. Esta asamblea es un poco más diferente, distinta de las demás, porque como tuvimos la pandemia y hay muchos países que todavía hoy tienen restricciones de viaje o de conseguir visa para venir aquí en St. Louis, lo que la iglesia decidió hacer es proporcionar la oportunidad que algunos delegados que por ventura no pudieron venir personalmente puedan participar, no físicamente, pero virtualmente. Entonces, hoy tenemos aquí a cerca de 2,000 y pico de delegados que están presentes físicos y hay como casi 500 que están presentes virtualmente. Y todos ellos tienen derecho de hablar y, por supuesto, responsabilidad de votar. Ahora, ¿cómo se hace el proceso para que yo vaya a hablar, no? Como delegado, si estoy aquí mismo en la asamblea, yo traigo ahí mi carnet de identificación. Es solamente con esto que puedo entrar ahí en esta zona baja de la asamblea. Y si yo quiero hablar sobre algún punto que fue presentado, un ítem, una propuesta que está siendo presentada, yo presento mi carnet a una persona que tiene una computadora, vai certificar-se que eu sou realmente um delegado ou delegada, representante de algum país ou de alguma associação, ou até mesmo da Conferência General ou das divisões do mundo. E estas pessoas, que você sabe, os delegados são pastores, obreiros, maestros, miembros da igreja, por supuesto, corpotores, maestros, vienen representantes de todas as partes, así que la representatividad es geográfica, de género, de edad, de posiciones, de funciones en la iglesia. Procuramos lo más posible tener representantes de todas as áreas, distintas áreas de la iglesia. Entonces, cuando este delegado es identificado, que es realmente un delegado, él entra en una fila de espera para hablar. Si yo fui el primero, yo voy a ser el primero a hablar. El presidente de aquel momento, y ustedes van a ver que cada sesión, por la mañana, por la tarde y anoche, tiene alguien que preside la reunión, que es distinto. Son los vicepresidentes que estarán dirigiendo estas sesiones. Hay un que preside, hay un secretario, hay un otro que se llama parlamentar, que sería como un abogado que ayuda en cuestiones legales de derecho, y hay también una secretaria que es la que está realmente escribiendo las minutas, ¿no? Las actas de las reuniones. Así que cuando aquel que está en la posición para presidir la reunión tiene ahí enfrente de él, en la mesa frente, hay una pantalla donde aparecen los nombres de aquellos que pidieron la palabra. Y él entonces va dando a cada uno de ellos con límite de tiempo. Si la persona puede hablar inglés, les dan 2 minutos. Si necesita traducción, 3 minutos. Y la persona habla y seguida viene el próximo y así sigue. En algún momento, y ocurrió ayer,
Tuvimos un caso que fue martes ayer, cuando que una persona dijo, teníamos ahí casi 12 personas en la fila para hablar y ya había pasado casi 30, 40 minutos. Alguien se paró y puso ahí una propuesta para cierre del debate. Para cerrar el debate de ese momento. Exactamente. Ya no más preguntas, y ahí, ya no más intervención. Para por un momento, todos los delegados son invitados a votar. Si a mayoría acepta que pare el debate, ahí vuelve para votar la propuesta original. Si nadie lo hace, seguimos escuchando ahí todo el día, si fue necesario. Todos los que están en la fila, ¿verdad? Todos los que están en la fila van a ser ahí escuchados. Entendí. Muy importante saber eso, pastor, porque quizá nuestros amigos que están viendo del otro lado la transmisión en sus casas pueden decir, ¿quiénes hablan o por qué solamente algunas personas? Y si otra persona quiere hablar, ¿por qué no? Pero vemos que es todo un proceso y que en realidad allí también se vota si se sigue dando la palabra a los delegados que quieren participar. Sí, y algo interesante, Carol, como yo dije antes, hay 400 y pico de personas que están virtualmente presentes. Estos también pueden hablar, pero el proceso es semejante, pero un poquito más complicado, porque si yo estoy en mi casa o si estoy asistiendo a una oficina, porque hay gente reunida en oficinas de uniones o de divisiones de otra parte del mundo, y ahí tiene 4, 5, 10 delegados que están juntos en un salón, si eles piden la palabra, viene a través de una sala de Zoom, de aquella lengua. Hay una sala de inglés, una de francés, de español, de portugués, de ruso. Y si yo estoy virtualmente conectado, yo pido la palabra y entonces el coordinador de Zoom de aquella sala pasa al coordinador de Zoom general y esto viene también en la pantalla en frente al presidente. También sale la fila de los que también están sale, él va a entrar en la fila, no importa si está físicamente aquí en San Luis o virtualmente. Qué bueno que todos tengan esa facilidad para poder participar en medio de los problemas como la pandemia y lo demás que hicieron que muchos no pudieran estar aquí presencialmente de los delegados. Otro de los puntos que se ha tocado bastante o que en realidad se realiza normalmente en un Congreso Mundial es el tema de la elección de los líderes. Y allí también había muchas preguntas de nuestros amigos mencionando, ¿es elección, es una reelección? Porque vemos, por ejemplo, en el caso del pastor Ted Wilson, ¿verdad?, el presidente de la iglesia a nivel mundial, que él estuvo ya en 2 periodos anteriores como presidente, como líder de la iglesia, y ahora volvió a ser elegido. Entonces dicen, ¿eso es una reelección? ¿Es realmente una reelección o no? Buena pregunta. En la conferencia general no hay lo que llamamos límite de termo. Una persona puede ser electa una vez, 2 veces, 3 veces, no hay límite, pero no hay reelección. Esto es importante notar, la persona tiene que ser elegida. Así que antes de venir a St. Louis, yo pasé en mi oficina, recogí mis objetos personales, despedí de mi asistente y dijo hasta luego porque voy a St. Louis y de aquí en St. Louis sigo con mis responsabilidades hasta que termine el Congreso. Cuando termine el Congreso, mi responsabilidad como secretario asociado terminó. Pero ayer ustedes vieron que como la iglesia pidió que yo vuelva, entonces sigo más un periodo de tiempo sirviendo la misma función, pero ahora fui elegido, no reelegido. No existe reelección. Y ustedes van a ver que más tarde yo voy a presentar un tema, un punto del manual de la iglesia que habla exactamente sobre esto, porque en el manual de la iglesia hay una referencia a reelección y estamos proponiendo quitar esta palabra porque en la realidad cuando uno es elegido para una función, para un periodo determinado. Entonces no existe reelección, tiene que ser elegido otra vez. Es decir, que pasado ese tiempo, ese periodo, usted ya deja la función y viene aquí y aquí vuelven a votar. Si sale su nombre, entonces vuelve asume por un nuevo periodo esa función, ¿verdad? Exactamente. Puede ser la misma función, puede ser otra función, o puede quedarse sin función, pero ahí la iglesia lo envía a hacer otra cosa, o cuidar en una iglesia, o trabajar en una institución. Importante eso entonces, y también vamos a hablar un poco sobre el manual de la iglesia que usted mencionó también, que hay puntos que allí se van a votar también, pero vamos a dejarlo para más adelante porque ya que estábamos hablando
de las elecciones o nominaciones de los líderes de la iglesia, hay muchas personas que también nos dicen, ¿no? Sí, pero parece que siempre son los mismos, como que va rotando o siguen las mismas personas. Hay tantos adventistas, tantos pastores que quizá podrían desempeñar esa función. ¿Por qué parece que son los mismos, que no hay mucha variedad? ¿Y cómo está manejando la iglesia ese asunto? Muy interesante esta pregunta también. Às vezes, para aqueles que estão afuera, pensam, oh, pero não cambia nada, eles se eligem eles mesmos. Bem, esto puede acontecerle que la persona vuelva a tener la misma función o pasar a otra función. Y usted mira el grupo y parece que no cambió nada. Hay que llevar en cuenta algunas cosas. Tener una posición no hace uno mejor que nadie. Todos somos iguales. No importa si es pastor, si es un laico, miembro de la iglesia, todos somos iguales. Tenemos funciones distintas. Estas funciones, la iglesia, la organización muchas veces nos invita a trabajar en una función específica por un periodo específico, pero nadie es dueño de la silla, ¿no? Que este es mío y me quedo ahí. No, esto no existe, son funciones. Hay muchas funciones que son demasiado técnicas y que depende de tiempo de uno desarrollar conocimiento, experiencia para hacer bien aquella función. Si cada fin de termo, de período, ¿no? De tiempo, cambiamos todo, esto sería un desastre. Porque tomaría tiempo para que todo el equipo comprenda cómo hacer su trabajo. ¿Algún cambio es bueno? Por supuesto que sí. No hay nada contra. Pero hay algo que pasó aquí en esta asamblea y aquellos que nos están escuchando deben tomar en cuenta esto. Esta asamblea en la realidad es la asamblea de 2020. Estamos atrasados 2 años, ¿se acuerdan? Porque tuvimos que posponer 2 veces por causa de la pandemia. No nos podíamos reunir. Y también no podíamos reunirnos de manera híbrida, con gente en vivo y otros en vivo, pero virtual. Ahora, como año pasado el concilio de fin de año de la Conferencia General autorizó que se haga así, y en principio de este año tuvimos una asamblea cortita de pocas horas, con 400 delegados representando todo el mundo. Y en esta asamblea, en el mes de enero, votamos que se puede, sí se puede, hacer asamblea con delegados que estén presentes virtualmente. Solamente que sea posible que puedan escuchar, hablar y votar de forma junto con los demás que estarán físicamente. Entonces, por eso estamos aquí. Y este periodo de 5 años que llamamos de quinquenio, en la realidad será un quinquenio de 3 años. Parece que no está bien, ¿no? Perdóneme mi español, pero la idea es más o menos así, ¿no? El periodo sería de 5 años, pero ¿por qué posponemos 2 veces? Tuvimos esto, se pospuso la asamblea, ahora el quinquenio solo resta 3 años. Entonces, esto también es un factor. Otro que deberíamos considerar es que generalmente teníamos todas las asambleas en las últimas décadas, teníamos 10 días de reuniones. Ahora, por motivos financieros, por motivos de la pandemia, esta reunión en la realidad es menos de una semana, entonces se tornó mucho más concentrado. Entonces, estos factores sin duda afectaron el funcionamiento y la dinámica de nuestra iglesia. Pero estén seguros, a usted, Carol, y todos los que nos escuchan, que la iglesia procura escuchar a sus miembros, a sus delegados, y cada uno de los delegados tiene derecho a hablar y votar. Así es, y finalmente todos nuestros amigos que están asistiendo a este en vivo, por ejemplo, están siendo representados aquí por los delegados, por supuesto, que están votando y también interfieren en las decisiones que se están tomando para el futuro de la iglesia, incluso en el tema de elegir a los líderes, que puede parecer que siguen siendo los mismos quizá, pero también es un periodo un poco más corto y están todos los factores que el pastor nos estaba comentando que influyeron justamente en que quizá haya esa percepción de que solamente
actualmente se está dando la vuelta con los mismos líderes y lo demás. Sin embargo, es algo que también depende mucho de las capacidades, de la disponibilidad también que tienen los líderes que están entrando a los Y cargos. antes que usted va para otro punto, si lo tiene, solo una observación ainda sobre esto. Mire, en los líderes principales, que llamamos de senior, los administradores mayores, de los 3, cambiaron 2 el último año. Exactamente. Así que tivemos mucho cambio. Aunque el presidente sigue el mismo, pero la administración cambió de 3, cambiaron 2 en este último año. Así que ha habido cambio. En los departamentos, ustedes van a mirar algunas caras ahí que son los mismos, ¿no? Pero hay varios nuevos que están entrando, porque fueron elegidos nuevos o porque algunos se jubilaron, pero también ha habido algún cambio. Y ahí ya va, se va viendo esa mixtura, Sí, ¿verdad? un De los que balance, tienen ¿no? un poco más de experiencia con los que están entrando y van a ir Exactamente. aprendiendo todo el manejo, lo que hace que el desarrollo de la iglesia siga más equilibrado también, ¿verdad? Amén. Muy bien, pastor. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Todo lo que se vota aquí, lo que se está aprobando, ya entra en vigencia en el momento o todavía se tiene que quizá escribir en algún otro idioma o se tiene que colocar en las actas para que empiece a funcionar? Buena pregunta. Cuando los delegados reunidos en asamblea, y ahora como dijimos, ¿no? Presencialmente, físicamente ou virtualmente, tomam voto e o voto é declarado por aquele que preside la reunião, já está decidido, é final. Pero, ¿qué pasa además de esto? Bien, se prepara una ata para que se pueda comprovar o que foi decidido verbalmente, que esté ahora ahí en papel, ¿no? Registrado. Registrado o en papel o digital, los dos generalmente lo tenemos. Después de esto, en algunos casos, por ejemplo, el manual de la iglesia, lo que votamos aquí está decidido. Se prepara la ata. Yo como secretario de aquel día, ayer estaba como secretario sirviendo en la mañana. En la noche verifiqué que la minuta estaba bien preparada, las atas o minutas, y ahí lo firmé diciendo, sí, está bien. Esto va a ser distribuido a la Iglesia Mundial y traducido para otras lenguas. El manual de la Iglesia ya está valendo los cambios que votamos, pero va a ser publicado una nueva edición del libro del manual de la Iglesia. Esto se hace primero en inglés, que es la lengua oficial de la Iglesia, y después traducido en las lenguas mayores que son usadas alrededor del mundo. Muy bien, pastor. Y ahora que usted estaba hablando justamente del manual de la iglesia, se mencionó antes de iniciar el Congreso que probablemente iban a haber algunos cambios, algunas modificaciones al manual, y por allí también vimos comentarios de por qué va a pasar esto, que se quiere cambiar demasiado el funcionamiento de la iglesia, algunos miedos y temores. Sin embargo, en el manual de iglesia ya han habido cambios anteriormente, ¿verdad? Modificaciones. ¿Cómo se está manejando esto? O, en todo caso, ¿qué podría decirle a nuestros amigos para que entiendan un poco este proceso y quizá se pueda evitar esos miedos que tienen al respecto? Por supuesto, sí, con mucho gusto. Mire, no hay ningún cambio, no tuvimos discusión ninguna con relación a las creencias fundamentales. Esto está ahí, hay un capítulo en el manual de la iglesia sobre esto, pero no tratamos de ese asunto. El manual de la iglesia está para nos ayudar como iglesia local para que seamos más eficientes en el cumplimiento de la misión. Y la iglesia cambia como cambia también las necesidades del mundo. No cambiamos la doctrina, pero cambiamos cómo predicamos el evangelio. Imaginen cuánto cambió el mundo en los últimos 2 años. Sería imposible pensar que el manual de la iglesia, que da direcciones, orientaciones a la iglesia local, como ser más eficiente en el cumplimiento de la misión, no va a cambiar nada. No estamos cambiando nada con relación a doctrinas fundamentales. Estamos tratando de metodologías, de énfasis, de dar más apoyo. Por ejemplo, ayer ustedes han escuchado en el reporte de secretaría que estamos perdiendo muchos miembros, especialmente jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Entonces tenemos en el manual de la iglesia algunas recomendaciones que vienen de la junta del manual de la iglesia, con gente de todo el mundo que participa de esta junta, y las divisiones del mundo envían a esta junta observaciones o sugerencias, los estudiamos, preparamos las propuestas y aquí presentamos en plenario. Si for aprobado,
Estos cambios es para servir de directrices y orientaciones para que la iglesia sea más eficiente al cumplimiento de la misión. ¿Hay que cambiar? Seguro que hay, porque si estuviéramos haciendo todo que se podría hacer de la manera como deberíamos hacer, ya no estaríamos más aquí, estaríamos en el cielo. Si estamos aquí es porque hay mucho que hacer y la iglesia tiene que se adaptar, se ajustar a una nueva realidad de un mundo que cambia todos los días. Involucrar a los jóvenes, poner la iglesia a trabajar para que podamos añadir más gente, más discípulos, preparándonos para aguardar el pronto regreso del Señor. Para cumplir la misión, ¿verdad? Exactamente, este es nuestro propósito. Muy bien, pastor, muchas gracias por aclarar estas dudas. Yo creo que nuestros amigos están quedando muy satisfechos, muy contentos de poder justamente resolver algunas de esas preguntas que tenían. Para finalizar este en vivo, pastor, ¿podemos hacer una oración para que Dios siga guiando estas decisiones? Por supuesto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de encontrarnos aquí en St. Louis y también con aquellos que nos acompañan a través de la media social, que puedan, Señor, recibir sus bendiciones donde estén. Sabemos, Señor, que hay muchos desafíos para tu iglesia y pedimos, Señor, que nos siga dirigiendo, que tu Santo Espíritu sea el líder mayor de nuestra iglesia, nos ayudando a cada uno de nosotros como líderes, como pastores, como miembros, para que todos juntos, con las manos unidas, sigamos adelante para el cumplimiento de la misión. Si hay alguien que nos escucha aquí que está pasando por algún momento difícil en su vida personal, Señor, lo presento en tus manos, que tú eres un Dios poderoso, un Padre amante que cuida de nosotros, que está interesado en cada uno de nosotros en especial. Atende, Señor, nuestra plegaria, atende nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, para que podamos seguir adelante, animados, con coraje, con esperanza, de que muy pronto podremos ver nuestro Señor venir en las nubes del cielo. Y en nombre de Jesús que le pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, y gracias a ustedes también, amigos, por estar conectados con nosotros. Recuerden seguir toda la información del Congreso Mundial y también las transmisiones en vivo en gc.adventistas.org. Nos vemos.